Póngase de pie, mis hermanos. Quiero invitarle a un salmo conocido, el Salmo capítulo 40. Salmos capítulo 40. Vamos a hablar de tener cuidado con la desesperación. Muchos podemos pasar por situaciones críticas y a veces la desesperación puede hacer que nosotros tomemos decisiones equivocadas. Eso sucede muchas veces. La desesperación es tan grande que cuando una persona, por ejemplo, se está ahogando, a veces no se ahoga el que se está ahogando, se ahoga el que quiere salvarlo. Salió un reportaje hace como unos 3 años que un muchacho se estaba ahogando y llegó el salvavidas de Cruz Roja y lo primero que le dice: mire, no haga nada. Pero ¿y cómo no va a hacer nada si usted siente que se muere, ¿verdad? Entonces, cuando llegó la ayuda, lo que hizo es lo agarró y lo sumió. Lucharon a muerte hasta que se ahogó el otro. Mire, hermano, eso es terrible, ¿verdad? Eso es terrible. Yo no sé si a usted le ha pasado alguna vez que se está ahogando hasta con agua. ¿Le ha pasado alguna vez a usted? O cuando uno tiene tos de chucho. Uno ya le pega, ¿verdad? Casi le sacan los pulmones a veces a uno porque está ahogando. O un chirajo de carne deshilada que usted está comiendo. Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí ya me ha pasado, hermano. Ay, qué gran susto. Casi ahogarse con la carne. ¿A quién le ha pasado? A ver, levante la mano. El que no se ha bañado. Hay varios. Bueno, mis hermanos, vamos a la palabra de Dios, capítulo 40 de Salmos. Este salmista aprendió a depender de Dios. No fue fácil todo lo que él experimentó y es algo tan bonito cuando nosotros entendemos. Ya vamos a explicar un poco más. Del 1 al 4 de Salmo 40. ¿Lo tenemos? Todos juntos, dice la palabra de Dios. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira ni a los que se desvían tras la mentira. Ore conmigo. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque esta tarde, Señor, hemos venido a tu casa. Estamos conmemorando, Señor, un año más que tú has concedido a esta congregación maravillosa. Gracias por cada servidor, por cada servidora. Gracias, Señor, por cada uno de los que han sido parte, Dios, de esta visión. Gracias por la vida del pastor Raúl, su familia, su esposa, sus hijos, sus padres y todos aquellos, Señor, que han sido parte de este proceso. Sabemos que no es casualidad, Señor, que en este lugar se proclamara tu palabra, que este fuera un refugio, Señor, para aquellos que necesitan de ti. Te pedimos, mi Dios, por cada uno de los que estamos ahora acá, que nunca falte, Señor, la sabiduría, la fortaleza, que guíes nuestros pasos siempre, que mientras estemos en este mundo, Señor, podamos permanecer firmes en ti. Háblanos, lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Tome su lugar. Decíamos que no hay nada más terrible como a veces la desesperación. Otro amigo le pasó que la hija de 4 años, es tremenda la niña, y ese síntoma, yo no sé si será cierto, pero la mayoría dice, cuando los niños son molestones es porque son saludables. ¿Será cierto eso? Pero a veces, hermanos, no se aguantan los niños. No todos, ¿verdad? Pero hay niños que molestan y hacen. Esa niña había agarrado una cora y se la había metido a la boca, fíjese, y en un descuidito se tragó la cora. Quizás pensó que era alcancía. El problema es que cuando ella empezó a querer respirar y fue difícil, se empezó a poner un poco morada. Y fue un milagro. Llegaron hasta el Bloom. Fíjese cómo son las cosas. Iba con abuela, pero cuando le llamaron a los papás no podían ir a hacer nada. No podían. Y ¿sabe qué cosa más tremenda? Qué cosa más tremenda. Dice la abuela que en el trayecto, cuando ya iba cerca, que la niña se iba muriendo. La señora se dio por vencido. Pero de repente, en el mismo transporte que iba,
Dice de que le dijo, pare un ratito, hágaselo ahorita. Y la jaló de los pies y le empezó a apretar el estomaguito. Yo creo que le debe haber ayudado al Señor. Y le sale la moneda, hermanos. Es un milagro. Es un milagro. Y qué cosa más tremenda cuando nos devuelve la vida. Yo no sé si le ha pasado alguna vez a usted que algo estuvo a punto de ocurrir. Platicaba con un hermano acordándome de esa noticia de la persona ahogada. No, hombre, pastor, me dijo, si a mí me pasó una vez, hace 8 días me contó eso, este hermano. Estábamos en la playa, yo no sé si Metalío, en Sonsonate. Y pues sí, cuando siendo joven, ¿quién no? Mire, los jóvenes desafiamos ya, todavía me estoy poniendo joven yo. Y ¿sabe? ¿Qué joven no desafía, verdad? Cuando se le advierte? A un niño dígale usted que no corra, ¿y qué es lo que hace? Si al ratito como que es coco, ¿sí? ¡Poc! Recoge al niño y más adelante 2 dientes quebrados, ¿verdad? Mire, hermano, y dice este hermano, mire, pastor, nos metimos y de repente una cosa como remolino, ya no podía tocar agua, no podía tocar la arena, ¿verdad? Y fue algo angustiante, pero a la par de él habían otras personas que también se lo llevó la corriente. Hay playas traicioneras. Y me dice, mire qué cosa más angustiosa, ya no poder hacer nada. Hasta que apareció un salvavidas, dice así bien alto, rápido. Son hombres especializados en eso, ¿verdad? ¿Puede o le ayudo? Le dijo. Ayúdeme, le dijo, ¿verdad? Y dice que le dijo, va, no voy a hacer nada. Solo lo agarró y lo sacó. Y dice que le dijo, ay, mi héroe, dice que le dijo después, ¿verdad? Le debo la vida, le dijo. ¿Sabe, hermanos? Mire, qué cosa más tremenda. El salmista, hermanos, pasó por etapas como muchos podemos pasar. Dice en el versículo 1, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó, que dice, mi clamor, porque cuando ya pasamos de una oración simple o normal, ya es un clamor. Y un clamor es algo constante con mayor fuerza. Con mayor fuerza. Entonces el salmista pasó etapas difíciles. Quiero invitarle a primer libro de Samuel, que veamos uno de los momentos difíciles que pasó el salmista o el rey David. Primer libro de Samuel, capítulo 23. Vamos a poner un ejemplo. Él no había cometido cierto delito. Sin embargo, fíjese que a él, mis hermanos, lo llevó a odiar tanto su suegro Saúl. Tremendo, tremendo. Estamos en primer libro de Samuel, capítulo 23. Cuando usted lo tenga, me avisa. Mire qué cosa más tremenda. Vaya conmigo. Leamos desde el versículo 24 en adelante. ¿Lo tenemos? Dice, y ellos se levantaron y se fueron a Ziph delante de Saúl. Pero David y su gente estaban en el desierto de Maón, en el Araba, al sur del desierto. Y se fue Saúl con su gente a buscarlo. Pero fue dado aviso a David y descendió a la peña y se quedó en el desierto de Maón. Cuando Saúl oyó esto, dice, siguió a David al desierto de Maón. Y Saúl iba por un lado del monte y David con sus hombres por el otro lado del monte. Y se daba prisa David para escapar de Saúl. Mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlos. ¿Sabe, hermanos, qué es lo que había pasado? En otras palabras, no había salida. No había salida. Todos recordarán esta situación. Ustedes recuerdan que David mató a Goliat. Nadie se quiso hacer cargo. Todos le tenían miedo, pero David, Dios lo entrenó. A veces uno no entiende cómo suceden ciertas cosas, pero todo es un proceso de parte de Dios. Los hermanos de David dice de que estaban, cuando se formó el primer gobierno, igual que los otros reinos, Saúl era el que Dios permitió. Entonces los hermanos de David se hicieron soldados, pero a David lo utilizaron para que fuera a las montañas a pasear las ovejas. Y en esos lugares no era sencillo. Habían osos, habían leones,
Y dice que David aprendió a darse duro con ellos. Y llegó a desarrollar una fuerza tan grande que se agarraba con ellos. Entonces, cuando llegó el momento, Dios lo eligió para ser el próximo rey. Cuando él mató al gigante, dice de que empezó una situación difícil, porque las personas empezaron a decir, más que todo jovencitas que salían de los caminos y de todos lados, cantando alegre, decían: Saúl mató a miles, pero David a sus 10,000. Y dijo Saúl: ¿cómo es eso? O como dicen los bichos, ¿cómo así? ¿Cómo es eso de que a este muchacho le están dando más honra que a mí? Mire, Saúl, todos tenemos la idea de que era una persona vanidosa, que no le gustaba que a otros lo halagaran. Así sucede muchas veces. Entonces ahí empezó una enemistad. Si usted va más atrás, tenga ahí el capítulo que le dije, y en el capítulo 17, ahí dice de que empezó todo, y ya le explico lo demás. Mire qué interesante lo que, ¿cómo se llama?, sucedió allí. Lo tenemos. Veamos allí. Lo tenemos. Dice el capítulo 17, versículo, vaya conmigo por favor, vea hasta el final. Cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, diciendo David, teniendo la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres? David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Fíjese qué interesante, hermanos, cómo había, ¿cómo se llama?, sucedido todo esto. Más adelante, si usted ve lo que dice en el capítulo 18, versículo 12. Pero leamos desde el versículo 8. Y se enojó en gran manera y le desagradó este dicho: a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que al reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Fíjese que el 11 dice: y arrojó Saúl la lanza, diciendo: enclavaré a David en la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Fíjese que estaba, hermanos, decidido a matarlo. Y una de las primeras cosas feas que hace, dice en el versículo 19: y llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel Meholatita. Fíjese qué cosa más difícil. La palabra de Dios menciona de que desde que las muchachas cantaban y el pueblo empezó a decir eso, él empezó a confabular. Le había prometido la hija, y en el momentito que le iban a dar la hija, ¿a quién se la dieron? Se la dieron a otro. Imagínense qué feo. Yo no sé qué hubiera sido si el pastor Raúl llega a Perú y le dice: mire, y no, ya no está. Sí. ¿Qué hubiera hecho, pastor? Ni siquiera lo ha imaginado, fíjese, porque no vive sin esa mujer. Hermanos, mire qué tremendo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que Saúl le tendió varias veces trampa. Mire el versículo 12. Y Saúl dijo: decid así a David, el rey no desea la dote, sino que 100 prepucios de filisteos, dice el 25, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl, ¿qué dice?, pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Hermanos, todo lo que Saúl hacía era con un solo propósito: destruir a David. Y después tenía 3,000 hombres escogiditos, fuerzas especiales del pueblo de Israel. Ya acuérdense que había sido un proceso en el desierto, las tribus eran hombres guerreros. Y dice de que de toda esa cantidad de ejército, 3,000 hombres andaban con Saúl buscando a David todos los días. Todos los días. Vuelva conmigo al capítulo 23. Llama la atención cómo David, hermanos, sucedió esto. Veamos ahí lo que dice. Capítulo 23, versículo 14. Hermanos, podemos pasar tempestades,
normal. No todo podemos decir que ha sido en estos años color de rosa, como decimos. Hace unos días dice que se metieron. Mire, y así hay un montón de cosas que podemos compartirlo, pero estamos acá para glorificar a Dios. Porque de una o de otra manera siempre vamos a salir. Siempre y cuando Dios esté con nosotros. Fíjese lo que le sucedió a David. Mire, le había hecho ya un par de cosas. Dice el capítulo 23, versículo 14. Y David se quedó en el desierto en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Sif. Y lo buscaba Saúl, que dice, todos los días. Pero aquí viene lo bueno, que dice, pero Dios no lo entregó en sus manos. Hermanos, mire, esa es la garantía más grande para nosotros. Podría ser que estamos amenazados en muchas áreas de la vida, desesperados. David pasó por todas esas etapas. Si usted va más adelante y vuelve conmigo al capítulo 23, más adelante, al final, versículo 26. Aparentemente David estaba ya, hermanos, ya no podía hacer más. Y Saúl iba por un lado del monte y David con sus hombres por el otro lado del monte, y se daba prisa a David para escapar de Saúl. Mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlos. Saúl con 3,000 hombres escogidos, David con 600 hombres. Y no, esos hombres no habían sido de guerra, David los entrenó. ¿Alguien recuerda quiénes eran ese tipo de personas que se unieron al ejército de David? ¿Alguien recuerda? Dice de que aquellos que tenían problemas, ¿qué más? Deudas, los que los había cortado la novia, porque todas esas cosas suceden, ¿verdad? Cuando ha pasado algo, hermano. Decía el pastor general, cuando a la chica la cortó el novio, quisiera que el Señor viniera esa noche, ¿verdad? Para no sufrir. Entonces, hermano, era una situación imposible de solucionar para David. Pero cuando Dios tiene el control de las cosas, nuestra vida, hermanos, podría estar en los peores momentos, pero Dios siempre tendrá alguna manera para ayudarnos. Dice el capítulo 27, el capítulo 23, versículo 27. Entonces vino, fíjese, en el momento en que David ya no podía hacer nada. ¿Qué dice el 27? Entonces vino un mensajero a Saúl diciendo, ven luego, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Volvió por tanto Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos. ¿Qué sucedió en el momentito que lo iban a capturar? Porque si lo capturan, lo iban a matar. ¿Qué sucedió? Algo sucedió. Apareció alguien y dijo, mire, ahorita nos están invadiendo los filisteos. Y Saúl dijo, es más importante seguir a aquellos, después sigo. Y Dios, dice la Biblia, que nunca permitió que le hiciera daño. ¿Por qué razón? Porque David aprendió a confiar en Dios. Hermanos, si fueron muchas batallas, yo quiero invitarlo que pueda ver una de las tantas batallas. Salmo 41, versículo 9. Otra de las batallas que este salmista pasó, situaciones sentimentales. Porque en la vida, hermanos, cuando hablo de situaciones sentimentales, no solamente hablo de un hombre y una mujer, no, hay otras cosas que duelen y duelen grandemente. Capítulo 41 de Salmos, versículo 9. Veamos ahí, capítulo 41, versículo 9. Había un consejero, era un hombre cercano a él. ¿Y sabe que lo traicionó? Es como cuando dos señoritas son bien cheras y se cuentan todo. Hasta la primera vez que conoció a alguien que le hizo miradas colocha y todo, se cuentan todo, ¿se ha fijado? Pero cuando se pelean, son las peores enemigas, ¿sí o no? Cuando se pelean, ahí están tirándose indirectas. Ahí están tirándose indirectas, ¿verdad? Ahí están. O los novios, ¿se ha fijado que alguien cortó? Decía un novio allí en internet un día de esto, ¡ja! Bicha fresa, solo eso puso, fíjese. Bicha fresa puso. Y la cipota contestó al otro lado, pero no de tu licuado, le dijo. Mire. Entonces, cuando alguien ha sido enemigo, después son los peores enemigos. Y en este caso, hermanos, mire, una traición tan dura
para David en el capítulo 41, versículo 9. Dice, aunque dice, el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que, ¿qué más dice? El que de mi pan comía. Yo aquí tengo varios amigos, como que ellos digan, el pastor Arsenio, ¿cómo es posible? Yo sé que él no, ¿verdad? Pero aquí algo pasó que le dolió tanto a David. Una persona de confianza, ¿qué le había hecho? Lo traicionó, lo vendió. Hermano, mire, hace unos días alguien me dijo, hey, ¿sabe qué? Me dijo, vendieron su cabeza así. Vendieron en bandeja, pero Dios no permitió que le sucediera nada. Es que cuando dependemos de Dios, hermanos, todo lo que la persona desea les es revertido. A esta persona se le revirtió. Pero alguien me dijo, mire, una persona de su confianza vendió su cabeza. No sé qué habrá dicho, pero trató de hacerme daño y se le revirtió. Entonces yo un día de estos, encontrando a la persona, le dije, mire, usted sabe que media vez yo camine con Dios, usted no me va a ganar. ¿Por qué? Si Dios es por nosotros, siempre y cuando hagamos la voluntad de Dios. Siempre y cuando hagamos la voluntad de Dios. Y en este caso dice David, mire qué cosa, qué dolor más tremendo, ¿verdad? Aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba. ¿Qué más dice? El que de mi pan comía. Si nos ponemos bien, ¿cómo se llama? En ambiente aquí en los planes, el que hasta la mitad de la pupusa me robaba, ¿verdad? Hasta el mismo curtido del mismo juguito, ¿verdad? Comíamos, yo me acuerdo, y eso es lo que más duele, ¿sí o no? Yo me acuerdo, ¿verdad? Y dice, mire qué decepción más tremenda para este salmista, ¿verdad? Hermanos, qué tremendo. Ahora, ¿qué debemos de hacer en nuestras situaciones? Salmo 52. Salmo 52. Fíjese que David al final hace una reflexión, capítulo 52, versículo 7. ¿Qué debemos de hacer, hermano, en tiempos de angustia? En tiempos donde la desesperación es fuerte en nuestra vida. ¿Qué debemos de hacer? La respuesta es bien sencilla, refugiarnos más en Dios. Refugiarnos más en Dios. No tenemos otra alternativa, hermanos. Y David dice lo siguiente a través de este Salmo 52, 7 y 8. Dice, he aquí el hombre que dice que no puso a Dios por su fortaleza. Está refiriéndose a Saúl. Sino que confió en la multitud de sus riquezas cuando ya era rey súper millonario, ¿eh? Y se mantuvo en su maldad. Versículo 8. ¿Qué dice? Pero yo estoy como olivo verde, ¿qué dice? En la casa de Dios. Y en la misericordia de Dios confío eternamente. ¿De quién dependía David? A pesar de las traiciones y de todo lo que le pudo ocurrir, él siempre dependía de Dios. Y ahí está nuestra más grande bendición. Puede haber lo que sea, hermano. Mire, a él le pasó de todo. Enemigos de un lado. Enemigos que él jamás imaginó. Lo traicionó. Pero dice, mire, pero a pesar de que ese Señor tuvo las mismas oportunidades de Dios. La diferencia está en el versículo 8. Dice, pero yo estoy como un olivo verde en la casa de Dios. Eso es lo que hace la diferencia. Somos humanos. En el capítulo 42, versículo 5, somos humanos. Y a veces, hermanos, nos sentimos mal por algunas cosas que pueden sucedernos. Sin embargo, tenemos nosotros que aprender a hablarnos y a programar la fe dentro de nosotros. Porque muchas veces hablamos. Yo no sé si usted habla. Hace unos, quiero ver cuándo fue. Hace un poco más de 8 días. Yo fui a cierto lugar y estaba haciendo frío. Y me regalaron chocolate caliente. Y como no había almorzado, tenía un hambre terrible. Entonces, no vi si estaba frío el chocolate. Yo lo quise tomarme. Pero qué cosa más terrible, como es mantecoso el chocolate. Estaba casi hirviendo, hermanos. Mire, todavía
siento el paladar pellejitos. Y por pena de los que estaban ahí, no lo tiré, fíjese. Porque bien penoso, sí, ¿no? Ah, qué quemada, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Por la desesperación que tenía, hambre. La desesperación y después me quedé platicando conmigo mismo. Ya le voy a contar el chambre. Mire lo que dice el capítulo 42, versículo 5. ¿Qué dice en este momento la persona que estaba preocupada? ¿Qué dice? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas? Usted puede hablarse, ¿verdad? Bueno, y Toño, ¿y vos por qué estás preocupado? Pero ¿por qué te preocupas? Y entonces, ¿cuál es la confianza en Dios? Mire, eso dice, ¿por qué te abates, alma mía? Porque, hermano, somos humanos, y si usted no sintiera y no le dieran ganas de llorar de vez en cuando, porque hay cosas que son así, normales. Sí, el pastor dice que se acostó, no sintió, y cuando despertó ya varias cosas no estaban. Yo no sé si lloró. Como le decía una bicha, y vos si te estuvieras ahogando a alta mar, ¿qué harías? Llorar, le dijo. ¿Y para qué? Para desahogarme, le dijo. Si estuviera ahogando, ¿verdad? Entonces, mire, hermanos, hay momentos en la vida poco complicados. Y dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Qué más dice? Aquí, mire, él mismo se está respondiendo. ¿Qué dice? Espera, ¿qué más dice? En Dios, porque aún he de alabarle salvación. Yo me estaba regañando, fíjate. Por pasmado te pasa eso. Yo solito me estaba regañando, fíjate. ¿Qué te costaba soplar un poquito y esperar un poquito, muchacho? Yo solito, fíjate. La verdad es que a ver quién es tu tata, sos muy dundo. Yo solito me estaba regañando, fíjate. Entonces uno se puede hablar y eso es la fe. Hermano, hay momentos tan difíciles que ni dormir se puede. Pero allí es donde la fe entra en acción. De que voy a salir. De que cómo voy a hacer, no sé, pero Dios me va a ayudar. De que voy a encontrar trabajo, voy a encontrar trabajo. Hermano, eso es fe. Y hablarse usted. Mire, dice, ¿y por qué estoy preocupado? Pues, espera en Dios. Él solito estaba regañando el salmista. Mire, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Hermanos, siempre habrán situaciones, decíamos, en las cuales no hayamos que hacer. Veamos una más de David, 1 Samuel capítulo 30. Mis hermanos, el peligro de desesperarnos, porque todos podemos enfrentar situaciones en la vida. Hace unos días hablaba con el papá de una joven de 16 años. Y para él era, ¿cómo se llama? Bien difícil. Bien difícil, porque usted sabe de que cuando alguien se enamora es tremendo. Y entre más lo regañan, más se enamora. Y fíjese, me dice, mire, la niña de 16 años. Y yo sabía, el problema no es que se enamore o que le guste a alguien. Si es normal, ¿sí o no? Que una señorita le guste a un muchacho, es normal. Y ahora con tanta moda y los bichos todos raros. ¿Cómo les dicen a los bichos que andan así? Zombie, creo que les dicen, ¿verdad? Y decía por ahí alguien, y si un zombie está besando a otro zombie maricón, le decía. Sí. Entonces, fíjese que me dice el papá, mire pastor, me dijo, entre más yo la regañaba, más rebelde, no hallaba cómo hacer, porque la mamá se había puesto del lado de la jovencita. Ay, déjala, le decía. Pero ella enamoradísima del muchacho. El problema, decía él, es que es un muchacho con mañas. Es un muchacho maleado, hijo del demonio. Entonces son batallas espirituales. Mire, pastor, me dijo, tenía días de no ayunar. Y empezó a ayunar, noches que no dormía. Él preocupado por su hijita. Hasta que Dios hizo la obra y de repente le dijo, papá, ya no, le dijo, no se preocupe, le dijo. Ya no platico con él ni nada. Mire, hermanos, Dios, pero hay momentos desesperantes. Él decía, ¿qué voy a hacer? Fíjese que él pensó, tengo un corvo, lo amenazo. Le pago a fíjese que en el mismo ratito le pago a 2 bichos para que lo asuste. Todo lo que había pensado.
en su desesperación de papá. Pero a veces, hermanos, es ahí donde nosotros, en vez de solucionar el problema, lo podemos agravar. Estamos ¿cómo se llama? En el capítulo 30 del primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 30. Veamos ahí lo que Dios nos muestra una vez más de este hombre que pasó por tribulaciones, por angustias. Cuando usted lo tenga, me avisa. Primer libro de Samuel, capítulo 30. Veamos ahí desde el versículo 1 a, ¿cómo se llama? Veamos el 3 para avanzar, porque ya se nos termina el tiempo. ¿Lo tenemos? Dice la Biblia: vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba, ¿cómo dice? Quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar, hermanos, porque les había sucedido una gran desgracia. ¿Qué había pasado? David andaba con 600 personas combatiendo y se había quedado en esta ciudad que era de los filisteos porque andaba huyendo de Saúl. Y dice que cuando salieron a hacer conquistas, porque ya andaban para sobrevivir en ese lugar, habían dejado a la familia en el lugar, y cuando llegaron, ¿qué había pasado? Ya no había nada. Es como cuando las personas se van en la mañana y hubo un incendio y llega y solamente hay ceniza, ¿verdad? Y así les había sucedido. Si usted lo ve conmigo, dice en el versículo 3: vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba, ¿qué hicieron? Alzaron su voz y lloraron hasta desmayarse. Porque cuando ya el cuerpo no soporta más la pena, se desmaya, si es que no le da un ataque al corazón, la impresión. Entonces, aún siendo un hombre guerrero, eran hombres guerreros, pero estaban completamente destruidos. ¿Se ha fijado que cuando hay un entierro, ya las personas saben cuando hay algunos que son un poco más débiles? Y ahí se ponen detrás, ¿verdad? Agarren a la tía Minga, dice, ¿verdad? Porque la tía Minga ve el féretro, empieza a llorar, a llorar, a llorar. Al ratito se desmaya, ¿verdad? Y hay que darle aire, 7 espíritus o un trago, cualquier cosa para volverla en sí. Entonces, David y sus hombres, ¿qué hicieron, hermanos? Chillaron. Porque a veces hay algunos que nos cuesta llorar ante situaciones duras, pero por dentro estamos deshechos. Por más que un hombre diga yo no lloro, mentiras, por dentro sí. Y David dice que chillaron todo, pero si chillar fuera la solución, hermanos, qué bonito fuera, ¿verdad? Usted diga, me salieron $60 de la luz, y se paga, ¿verdad? Y ya pagado por tanto llorar. Qué galán que así fuera. Porque antes le teníamos miedo a la oscuridad, hoy le tenemos miedo a la luz por los recibos como salen de alto. Entonces, pero con llorar no se solucionan las cosas. ¿Que hay que llorar? Sí, hermano. De vez en cuando hay que llorar, pues. Pero eso sí, con llorar no solucionamos las cosas. No se solucionan. Mire, aquí viene la situación más importante. El versículo 6 dice: y David se angustió mucho. Y angustiado ni dormir se puede, ¿verdad? Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba, la misma gente de él hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba, ¿cómo estaba, hermanos? En amargura de alma. ¡Qué cosa más terrible! Cada uno por sus hijos y por sus hijas. Pero aquí viene lo interesante. Mas David, ¿qué hizo, hermanos? Se fortaleció en Jehová su Dios. A mayor presión de la vida, mayor búsqueda de Dios. No nos queda otra. A mayor presión de la vida, mayor búsqueda de Dios.
Dice en el versículo 8, y David se metió con Dios, y David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. ¿Y qué le dijo el Señor? Síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. ¿Por qué razón, hermanos? Porque Dios estaba con David. Y fíjese qué interesante, ¿verdad? Dice de que no le faltó cosa ninguno, dice el 19, y no le faltó cosa alguna, ni chica ni grande, así de como de hijos, de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado, que dice, todo lo recuperó David. ¿Por qué? Porque se metió con Dios. ¿Qué hubiera sido si David, hermanos, no se mete con Dios? Primero, probablemente lo apedrean, porque los mismos amigos, en la gran desesperación, ¿qué querían hacer? Apedrearlo. Sí, que por la culpa de él, ¿para qué lo seguimos? ¿Por qué le hicimos caso? Entonces dice que David se metió con Dios, porque, hermanos, hay momentos en la vida desesperantes, pero ahí es donde vamos nosotros a tomar fuerzas si nos metemos con Dios. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. ¿Qué debemos de hacer estando desesperados? Mis hermanos, echemos nuestra ansiedad en las manos de Dios. Él nos conoce. Él nos conoce. A echar nuestra ansiedad en las manos de Dios. ¿Cuántas veces nosotros podemos pedirle a alguien, verdad, que nos ayude a orar? Pero muchas veces las personas, no, aunque quisieran ayudarnos, no pueden. Pero Dios, hermanos, sí puede. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. La palabra de Dios menciona la palabra ansiedad, porque todos vamos a pasar tribulaciones. Y lo primero que hay que hacer es fortalecernos en Dios, como lo hizo David. Número 2, debemos dejar las cargas nuestras en las manos de Dios. Y número 3, debemos descansar en las promesas de Dios. Dios va a hacer algo va a hacer. Capítulo 5, versículo 7. ¿Qué dice la Biblia? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echar nuestra ansiedad sobre Él significa tiempo con Él. Ahora, para terminar, vaya conmigo al Salmo 55. Salmos capítulo 55. Mire qué interesante lo que menciona este salmo, y siempre es de David, y habla de su búsqueda con Dios. Habla de su búsqueda con Dios. En el capítulo 55 dice la misma situación. Habla en el versículo 13 de la traición que había sufrido, ¿verdad? Dice el 13, sino tú, hombre, al parecer, que dice íntimo mío, mi guía, y qué más. Lo había traicionado un familiar y también su consejero, su guía. Dice el versículo 16, en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Es decir, esa confianza, ¿verdad? Mire la receta. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá. Como cuando usted le dice, cuando las esposas le dicen al esposo, venga, quiero hablar con usted y hoy me va a escuchar. Así son de fuertes y mandonas, ¿ve? Entonces David dice, clamaré y Él me va a oír. Y no eso ha dicho Dios. ¿Qué ha dicho Dios? Clama a mí, ¿verdad? Que no se va a dar en el tiempo de nosotros, muchas veces eso es verdad, sino en el tiempo de Él. Pero de que algo va a hacer, algo va a hacer. Mire la promesa, dice el versículo 22. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Y si usted quiere ver conmigo el Salmo 34, veamos ahí, dice de que podemos pasar tribulaciones, hermanos, difíciles, pero no vamos a quedar en el suelo siempre y cuando dependamos de Dios. Siempre y cuando, hermanos, en nuestra desesperación, ¿qué tenemos que hacer? Refugiarnos más en Dios. Capítulo 34, versículo 19. Dice la Biblia, ¿qué dice? Muchas son las aflicciones de los creyentes, pero de todas ellas le librará Jehová. Podemos pasar tempestades, tribulaciones, de todo tipo de angustias,
Pero si buscamos la ayuda de Dios, la palabra de Dios dice, mis hermanos, que con Cristo no somos vencedores. Con Cristo somos más que vencedores. Cierre sus ojos, por favor. Padre, te damos gracias, porque esta tarde, Señor, te damos a ti, Señor, la honra, la gloria, por la vida, por la salvación, porque sabemos, Señor, que un día de vida en este país. El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo de que recibas a Jesús como tu Salvador personal. Invócale de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora te invitamos a que crezcas en el conocimiento de las Escrituras. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en kilómetro 6,5, carretera a Los Planes de Renderos.